Listo, ya estamos un minuto tarde. Ya, oremos. Eterno Dios, muchas gracias por la semana que hemos tenido, que pasó. Hemos recordado tu pasión, tu muerte, tu resurrección, la cual nos hace a nosotros, tus hijos, salvándonos. Y todo ese sacrificio es por amor a nosotros. Ahora, Señor, somos llamados a prepararnos, a capacitarnos para enseñar en la iglesia bien, para comunicar bien el mensaje, las buenas nuevas de salvación. Tú, Señor, seas el maestro y nos permitas este tiempo que sea de gran edificación y también podamos eh, pasar todo bien por el internet, que no se corte, haya esa estabilidad y todo, Señor, queremos que nos bendigas a tus siervos, a los pastores aquí, que pronto ellos también van a ser ordenados por la gracia tuya, si tú lo permites, pero todo hágase, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Gracias, eterno Dios. Entregamos así de principio a fin en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Arturo y Carlitos Medina, ya pueden prender sus cámaras. Ahí estamos. Excelente. ¿No? Ahí está, Arturito. Así me gusta prender las cámaras, ¿ya? Ya no hay que esconderse atrás de la cámara, ya a veces nos distraemos mucho cuando apagamos la cámara. A mí me pasa, pero he aprendido que tenemos que mostrar el rostro siempre, ¿ya? A veces el corazón dice, apaga, no, ¿para qué nomás así estás bien? Hay que negarse a sí mismo. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué curso nos toca? A ver, Carlitos. David, buenas noches. ¿Qué tal, Carlitos? Bueno, Hermenéutica reformada. ahí está, ¿no? Hermenéutica. Muy bien. Ustedes han llevado ya en el seminario hermenéutica, ¿no? Y yo también llevé, pero ya no me acuerdo mucho ya. Y también enseñé en el seminario presbiteriano en Bolivia. Yo estaba en la universidad, al mismo tiempo enseñaba lo que me enseñaban en la universidad, enseñaba en el seminario de la iglesia presbiteriana, hermenéutica. Y entonces, pero ya hace más de 20 años, ustedes también es un repasar y recordar, ¿verdad? Quizás ustedes poco menos años han estudiado. A ver, ¿quién me puede decir qué es la hermenéutica? Jefferson, Pastor, ¿qué es la hermenéutica? la hermenéutica nos ayuda a poder estudiar mejor la palabra del Señor, Pastor, de una manera más pausada, ¿no? Haciendo un estudio incluso de las palabras para poder sacar una buena exégesis de las escrituras. Ujú. Excelente. Ah, Arturo, ¿algo que quieres añadir? Su micrófono, pastor. Juan.
A ver, Carlitos. Pastor, hermenéutica es, bueno, una forma de escribirlo es como el arte de la interpretación, o también como Ya. una teoría general de interpretación, ¿no? Son herramientas que tenemos, ¿no? No solamente desde el punto de vista teológico o bíblico, sino en realidad esto también se aplica al derecho y a cualquier tipo de texto literario, ¿no? Para interpretar correcta y adecuadamente, ¿no? De Ujú. manera más cercana al propósito original del autor. Esa es la idea, ¿no? Ah, Esa es la idea. ¿y existe la palabra hermenéutica en la Biblia o no? ¿Qué dicen? ¿O no habrá? A ver, como somos pocos, podemos ponerlo acá en... espera. Ahí estamos todos, para poder verles a todos ahí. Ya, muy bien. 2, 4. Ahí estamos. Excelente. Ahí se ve, ¿no? Muy bien. Entonces, hermenéutica reformada. Es la misma hermenéutica, solo que reformada. Cuando escuchamos reformada, estamos pensando en el tiempo de la reforma, en los años 1500, ¿no? 1517, por ahí pensamos, pero como presbiterianos ya añadimos esta palabra reformada. A ver, leamos la palabra del Señor. Ya, aquí, ¿qué nos dice? Empecemos entonces con una palabra de la Biblia. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta es nuestra base. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros, los siervos, los pastores, los evangelistas, los seminaristas, todos que vamos a, a predicar o a enseñar, tenemos que hablar conforme a las palabras de Dios, ministrar conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Nadie, ningún predicador debe llevarse la gloria, solamente Dios, Jesucristo, quien pertenecen toda la gloria, a ellos debe ser, ¿verdad? Muy bien. Hermenéutica, ¿qué es? Entonces allí, para recordar nada más, porque yo sé que ustedes ya han estudiado, hermenéutica es el arte basado en la interpretación de textos, en especial de aquellas obras que se consideran como sagradas. ¿Ya? Miren, ahí están. ¿Qué quiere decir, no? ¿Qué es? ¿Por qué está así? Y esto es muy importante para trazar claro lo que queremos decir, lo que queremos comunicar a la iglesia. Significado de la palabra hermenéutica. Ahí tenemos 3 o 4, ¿no? Hermenéutica igual interpretación. ¿Cómo interpretamos? Traducido muchas veces como traducción. ¿Qué quiere decir? Dar sentido a lo que Dios quiere decir, ¿no? Dar sentido a lo que se ha dicho. ¿Qué quiere decir traducción? Traducida muchas veces, ¿no? En la Biblia encontramos pues
muchos términos que no entendemos bien, ¿no? Entonces es muy importante hacer un estudio de la cultura, de todo, para que podamos entender bien, ¿ya? A ver, aquí tenemos... En el caso concreto de la rama de la hermenéutica encargada de llevar a cabo interpretación de textos sagrados que pertenecen bien a la Biblia o bien a otras obras de carácter religioso que pertenezcan a diversas culturas, es necesario subrayar que también se conoce con el nombre de exegética, ¿no? Aquí tenemos un cuadrito donde nos ayuda comprensión, explicación, interpretación, ¿no? Uno debe comprender, explicación, interpretación. ¿Cómo van las flechas? ¿Cómo van las flechas? En diferentes direcciones, ¿no? Entonces, es como un círculo que tiene que ambos van a ayudar para dar un mensaje claro. Bueno, hay clases de hermenéutica también. Las principales son la filológica, pronunciar difícil, ¿no? La bíblica, la filosófica, jurídica, y hay otras más, ¿no? Hay hasta democrática, ¿no? Bueno, hay religiosa también, ¿no? Porque religiosa también, la religión lo va a interpretar de acuerdo a su religión, ¿ya? Entonces, estas son algunas principales. Vamos a mirar la filológica. Dice acá, vamos a cambiar esto por acá. Ahí estamos. ¿Quién puede leer, Carlitos? A ver. Hermenéutica filológica. Surgida históricamente en Alejandría por la tarea de establecer el sentido auténtico de los textos antiguos y particularmente los grandes poemas de Homero, oscurecidos por el tiempo, en tanto que aquel es inmanente a la situación de comunicación en la que han sido producidos. Ya en el siglo XX, filólogos influidos por el idealismo alemán y sobre todo Leo Spitzer, propusieron un nuevo método de interpretación de los textos mediante la estilística y el círculo filológico. Uh-huh. Sí, habían poemas. Entonces, ¿qué quiere decir con ese poema, no? Con ese bohemio. Entonces, a esto está refiriéndose. Es como en nuestra cultura también se sacan canciones para dar un mensaje, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir en esa canción bonita, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir detrás de esa canción? Algo así es la filológica. La bíblica. Esta es la que nos interesa más a nosotros. A ver. A ver, Arturito. Léalo, Arturito. ¿Me escucha? Claro, Arturito, sí. Dale nomás. Pero activa tu micrófono. ¿Aló? Ya, ahora sí. ¿Aló? Ahí sí, ¿no? Sí, sí, ahí sí. Ya. Hermenéutica bíblica. Se encuentra desde los siglos XVII y XVIII, aplicada a una interpretación correcta, objetiva y comprensible de la Biblia.
Baruch Spinoza es uno de los precursores de la hermenéutica bíblica. Esta pretende indagar en el contexto histórico bíblico y en su connotación, pertinencia y relevancia, teniendo en cuenta el ámbito actual. Esta rama de la hermenéutica intenta trazar un puente de comprensión entre el pasaje bíblico, palabra escrita, y la realidad presente. La hermenéutica bíblica siempre respeta el sentido histórico y literario del texto, pero abre las puertas para una interpretación sólida y pertinente sin violentar lo que se quiso decir inicialmente. Así es. Esta es la que nos interesa, ¿no? Tiene que... Ahora sí puedes desactivar tu micrófono. Yo lo desactivo. Ahí está. Respeta el sentido histórico, literario del texto, pero abre las puertas a una interpretación sólida y pertinente y sin violentar lo que quiso decir inicialmente. Así es. Porque si nosotros no hacemos una correcta interpretación, ¿qué va a suceder? Va a llevarlos a la congregación por otro lado, en la cual no está de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿no? Y entonces esto vamos a ir viendo luego. La filosófica tiene que ver mucho con la filosofía, ¿no? Por otra parte, la hermenéutica filosófica es independiente de la lingüística y busca determinar las condiciones trascendentales de toda interpretación. Es decir, interpreta las actividades del hombre culto, ¿no? Y la jurídica tiene que ver con interpretar textos con el juzgado, todo ello. A ver, ¿qué nos dice Jefferson? ¿Puede leerlo? Muy bien, pastor. Hermenéutica jurídica. Hermenéutica jurídica o interpretación jurídica es un método de interpretación de textos legales o de la legislación positiva en su conjunto. El hermeneuta busca la compatibilidad del significado transmitido con el todo. En el caso del derecho, el todo se compone no solo por la totalidad de disposiciones que forman el orden jurídico, sino por las reglas y principios que constituyen la doctrina aplicable al orden jurídico en cuestión. La argumentación jurídica es, desde sus inicios, una interpretación hermenéutica. Busca reconstruir y actualizar el significado de los materiales jurídicos dados, costumbres, sentencias, leyes. Muy bien. Por ejemplo, una palabra que he escuchado que es jurídica. Te voy a querellar. ¿Qué significa te voy a querellar? O sea, te voy a poner una demanda, algo así, ¿no? Y ahí nos vamos a ver delante del juez. Son palabras hermenéuticas en la cual tendría que interpretar. Bueno, ahora vamos a la interpretación de la escritura divina, ¿no? O sea, la hermenéutica bíblica, ¿ya? ¿Ya? Vemos acá, dice, la interpretación de la escritura divina es una de las más grandes responsabilidades que el hombre tiene en su vida. Pues tomar el lugar entre Dios y su pueblo para decirle lo que el Altísimo quiere de ellos es una de las oportunidades y posiciones más bellas que el ser humano puede tener. Y ahí está graficado, miren. Ya, arriba está Dios, el intérprete o el hermenéutico está entre Dios y el pueblo. ¿Ya?
Entonces, el intérprete tiene que tomar la Biblia, la palabra de Dios, leerla, estudiarla, interpretarla y aplicarla y darlo al pueblo. Entonces, el hermenéutica, el hermeneuta, está entre, es como un intermediario, diríamos, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo que se ocupe en la lectura porque te salva a ti mismo y salva a quienes, a los que le oyen, a los que le escuchan. Entonces, el intérprete, que somos nosotros, que vamos a llevar el mensaje al pueblo, entonces, primeramente, debe ser el interés para nuestra alma. Me interesa mi alma, ¿no? También me interesa las almas a quienes pastoreo, a quienes guío. Eso es lo que nos está diciéndonos acá. La interpretación de la escritura divina es una de las más grandes responsabilidades que el hombre tiene en su vida. Pues de tomar el lugar entre Dios y su pueblo para decirle lo que el Altísimo quiere de ellos. Es una de las oportunidades y posiciones más bellas que el ser humano puede tener. Por eso es la profesión más alta que usted puede tener. Miren, ¿ya? Va a ministrar vidas. No tiene que interpretar, esto a mi manera, a mi forma. No, tenemos que interpretar lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere decir al pueblo. ¿Ya? A ver, hasta acá, ¿alguna pregunta? O algo que quieran añadir, porque ya hemos estudiado y vamos a recordar entre todos, ¿no? No hay ninguna. Ya. A ver, vamos a mirar algunos ejemplos, ¿ya? A ver. Muy bien. La palabra hermenéutica está en la Biblia, ¿ya? Y donde dice traducido, ese en el griego quiere decir hermenéutico, ¿no? Hermenéutica, ¿ya? Por ejemplo, tomando la mano de la niña, le dijo Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Ahí la palabra traducido en el griego es hermenéutica, ¿ya? En Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí también traducido. Y se llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, Marcos 15:22. Traducido, ¿no? Ahí aparece la palabra entonces hermenéutica. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Poner el sentido también se traduce como hermenéutica. Ahí tenemos. A ver. Entonces la palabra hermenéutica se encuentra en la Biblia, ¿ya? Y aquí decíamos, ¿qué es lo que significa hermenéutica? Interpretación. Traducción también significa. ¿Qué quiere decir? Dar sentido a lo que se ha dicho. Es el significado de la palabra hermenéutica. Ya, muy bien. Ya vimos algunos textos bíblicos. Hay muchos más, ¿ya? Pero acá yo he sacado también para que usted pueda ver.
¿ya? Si usted ha ido al seminario y te han enseñado hebreo y griego, por ejemplo, en el primer ejemplo está en el griego. Ya. Ahí está. Miren la palabra traducido. A ver cómo. Ratón, acá. A ver acá. ¿Dónde se hace? Aquí. Ya. Miren aquí en esta palabra traducido. Aquí el griego. Esta palabra griega. Tenemos hermenéutica. Hermeneuticón está acá. Ahí está la palabra. Ahí está. En el segundo ejemplo, abajo está en el idioma el hebreo. Acá. ¿No? Ponían el sentido aquí, claramente. Ponían el sentido aquí en este de acá. Ahí está. ¿Para qué? Para que entendiesen, ¿no? Si ustedes recuerdan, el hebreo, ya, un poco difícil, ¿no? Pero a mí me ha gustado más el griego, el hebreo no mucho, pero ahí podemos disfrutar un poco de los originales, ¿ya? Y es muy importante entonces que veamos estas palabritas, porque vamos nosotros a dejar un buen entendimiento cuando leemos las escrituras. A ver, vamos al siguiente. Muy bien. A ver, aquí he puesto un epígrafe. A ver. ¿Ya? Por ejemplo, en la Biblia vas a encontrar algunos títulos. Esos no son inspirados en la Biblia, pero después del título viene como un subtítulo y después recién vienen los versículos, ¿no? Título o enunciado del contenido de un escrito o de parte de él, los epígrafes de los artículos del periódico, ¿no? La frase o cita al comienzo de un escrito o capítulo que sugiere el contenido o expresa la idea o pensamiento de lo inspirado. Así nos está diciendo. Y en la Biblia van a encontrar bastantes epígrafes, ¿no? Por ejemplo, Salmo de Asaf, Salmo de David. Un ratito. Aló, Hedvi, estoy en clases, llámale a Ana Flor, por favor, estoy ocupadito, ¿ya? Ya, gracias, ya. Perdónenme, ¿ya? Perdónenme. Bien. A ver. Hasta acá. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Qué dice Arturo? ¿Aló? Aló, Arturito. ¿Qué dices? ¿Respetamos la lectura de la Biblia, los epígrafes o no? A veces, muchas veces, mayormente por las chacras, ¿no? Por las chacras no, ¿no? Por las chacras, Pero, no. En el pueblo, en las ciudades, ¿no? Es un poco más, no sé,
O también de acuerdo a la preparación del pastor puede ser también, ¿no? Claro, es muy importante. Por ejemplo, abran sus Biblias en el Salmo 34. A ver. Salmo 34. Ya. Pastor David, Sí. me llegan a ver en la cámara, no sé qué pasó, mi cámara se ha puesto oscura, pero no apagó mi cámara. ¿Me llegan a ver? Sí, a ver un ratito. Carlitos. Pregunto Sí, porque acá yo veo que está en oscuro, no sé qué ha pasado. Voy sí, a, Se ve voy a ver si, oscuro, hermano. voy a ver. ¿Me ven? ¿Me ven? sí, Se ve oscuro solamente. ha invadido ahí el poder de las tinieblas, creo. Falta oración, falta oración. Ahorita voy a ver que lo conecto de nuevo a la cámara, ¿ya? Voy a estar acá, igual estoy acá Actívalo. pendiente. Desde Ya, Zoom, sí, entiendo. desactívalo y actívalo nada más, quizás ayude. Ajá. Sí, lo he activado y desactivado, pero está oscuro. Voy a instalarlo de nuevo a la cámara. Listo. Ya, no hay problema, Carlitos. Siga nomás escuchando y hay veces pasa, ¿no? Hay veces pasa. Ya, entonces el Salmo 34, por ejemplo, voy a compartirles, ¿ya? Hay un ejemplo. A ver, ¿dónde estamos? Salmo 34. A ver. Ya. Ahí pueden ver, ¿no? Dice en la parte de arriba la protección divina. ¿Ya? Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. ¿Qué quiere decir eso? Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Esto no es inspirado por si acaso, es un epígrafe que nos da a entender en qué situación David escribió este salmo, el Salmo 34. ¿No? Entonces acá nos da alguna cita, por ejemplo, 1 Samuel 21, 13 al 15. Y ahí nos dice, y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Yo lo vamos a leerlo mejor. A ver. ¿A dónde nos lleva? Miren. A 1 de Samuel capítulo 21 del 13 al 15. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese el loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Entonces, el Salmo 34, ahí hay un epígrafe, ¿no? Arriba. Nos da a entender y nos está diciendo para una buena interpretación, ¿cómo es que el Señor busqué a Jehová y él me oyó? Y de todos mis temores me libró, de mis angustias. Los que buscaron sus rostros, ¿no? Su rostro resplandeció. Entonces, tenemos que entender bien en qué situación lo escribe el salmista este salmo. Eso nos ayuda bastante. Ya. David fue a los filisteos. Se hizo pasar de loco. Ya. La cultura de los filisteos no querían ver ni un loco delante de su oficina del rey. Ya. Entonces, con razón, se hizo el loco, por eso lo botaron delante del rey Aquis. Pero también,
quizás el rey habrá dicho, ah, este es el que mató a Goliat, hoy lo voy a matar. Pero David estaba muy temeroso, con miedo. Entonces cuando finge estar loco, escribiendo su barba, lo hace dejar caer por su barba, ¿no? Entonces, está loco, dice, pues, ¿no? Su semblante del rey, cuando lo deja libre, cambia de David. Ay, ay. Eso nos quiere decir entonces, hacemos una buena interpretación. Eso no, la hermenéutica tiene reglas, ¿ya? Y esas reglas nos ayudan muchísimo. Muchísimo nos ayudan. Entonces, hay requisitos en la cual todo hermeneuta debe someterse a esos reglamentos para dar una buena interpretación. A ver. Ahí tenemos algunos requisitos generales. A ver. Primer requisito, la humildad. ¿Ya? Esto es muy importante. El hermeneuta tiene que ser humilde. Porque si va al púlpito y cree que él sabe más y que el resto no sabe nada, entonces ahí estamos fallando a esta regla. Ya tiene que vestirse de humildad, de corbata, camisa, hasta zapatos de humildad. Eso no significa que va a ponerse un zapato viejito, no, no, no. No, ya. Es como, yo he cosechado arroz en Cajamarca con mi padre, ¿no? El arroz, su espiga, cuando el grano está bien grande, la espiga se voltea hacia abajo. Pero cuando no ha cuajado, se dice arroz vano, derechito nomás, orgulloso. Tiene que ser humilde de corazón. Jesucristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, el intérprete o el hermeneuta tiene que buscar la gracia de Dios. Objetividad, requisito. Uno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme el poder de Dios que da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, en la gloria del imperio. Entonces, ¿cuál es el objetivo de enseñar la palabra del Señor? A veces no hay objetivo en claro. También, si no hay una objetividad, puede el otro requisito es libre de conflicto de intereses. Por ejemplo, yo necesito dinero para la construcción. Voy a hablar acerca del diezmo, de las ofrendas que den, todo eso, ¿no? Entonces, ahí está cambiando ya la objetividad. Entonces está yendo a un conflicto de interés. Eso
la hermenéutica nos ayuda, ¿no? Presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, el objetivo, edificar la iglesia, ¿no? Que sea una iglesia sana y libre de conflictos. Vamos a ir mirando un poquito más abajo. Ahora, ¿qué requisitos? Ahí tenemos. La humildad. ¿Ya? La humildad. Cuanto más se amplía el círculo de lo sabido, mayor aparece el de aquello que aún queda por descubrir. Una frase muy interesante. Cuanto más se amplía el círculo de lo sabido, mayor aparece el de aquello que aún queda por descubrir. Como dice un Proverbios, no seas sabio en tu propia opinión. Si tú eres sabio, van a preguntarte y preguntarte hasta dejarte sin palabras. Por eso requerimos la humildad. En 1 Corintios 3, 18 al 19 dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Ya? Entonces, a ver, una oportunidad fui a una clase, ¿no? El profesor llegó, sacó su multimedia, sacó su laptop y nos dijo, ¿qué? ¿Ustedes no tienen laptop? El pastor tiene que tener su laptop, así nos dijo. Tiene que tener sus programas, el libro Nix, no sé qué más y todo eso. Y al final resultó vendidos que nosotros hablamos o que venda que él estaba usando a la clase que nosotros los programas que él tenía. Y cierto interés. Vestirnos de humildad es imprescindible para poder interpretar. ¿Ya? Objetividad. 1 Pedro 4:11. Lo que Dios nos dice, no lo que queremos encontrar para apoyar nuestras acciones, pensamientos, etcétera. ¿Ya? Entonces, Dios, ¿qué me quiere decir? Eso debo transmitir. Pero a veces nosotros ya tenemos cierto pensamiento, cierta idea. Esto es para tal hermano. Y no estamos diciendo, esto es para mí. ¿Cómo podemos ayudar a la iglesia para que sea sana con esta palabra que voy a predicar? Otro dice, este ejemplo lo vemos en Apolos y Pablo cuando hablan de ellos mismos. 1 Corintios 4:6. ¿No? Uno dice, yo soy de Apolos, otro de Pablo. No, yo no soy de Apolos ni de Pablo, yo solamente soy de Jesús. Entonces están divididos. El apóstol Pablo les dice, uno riega, uno planta la semilla, otro riega, y los dos son iguales, pero el que da el crecimiento es Dios. Miren qué sabiduría
Dios le ha concedido al apóstol Pablo. Y él tenía bien en claro para qué ha sido llamado, para qué ha sido escogido, entonces su objetivo claro. Pero cuando no cumplimos este requisito, nos vamos a desviar. Libre de conflicto de intereses. No podemos acercarnos a la escritura tratando de defender una postura de nuestras ideas, prácticas e interpretaciones. ¿Ya? Ya nosotros tenemos una idea, hay veces cuando nos acercamos a la Biblia. La hermenéutica nos dice, despójate, ve, como decía mi profesor, despellejado, ¿no? Que sea al conejo como lo agarran del cuello y le agarran su pellejo, lo jalan, despellejado, desnudo. Señor, no sé nada, sé tú qué me quieres hablar a mí primeramente. Entonces, una vez que tengamos una vez que tengamos un problema personal con nosotros, a algún ser querido no podemos buscar una interpretación que excuse nuestro comportamiento, acción o forma de pensar. Libre de conflicto de interés. Por ejemplo, los políticos. ¿Por qué quieren llegar a gobernar? Hay un interés detrás de ellos. Por eso gastan, invierten en propaganda. No les importa cuánto. Porque dice, llegando allá yo los recupero. Es su interés. Pero nosotros, los pastores, como hermeneutas, que estudiosos, que comprendemos, tenemos que cuidar de esto. ¿Ya? Usted, la iglesia no hay muchos hermanos, pocos vienen. No. Entonces, trata de chancar, digamos, para que reaccionen y puedan venir. Claro, la Biblia nos dice hay que exhortar, hay que amarlos, hay que enseñarles, pero tenemos nosotros que cuidar, ¿no? Pero es lindo cuando tú te sientes, predicas, ¿no? Así a una persona o a miles de personas, porque tú sabes quién eres, ¿ya? En Cristo Jesús. Es muy importante. A ver, voy a preguntarle a ustedes para que se me... Muy bien, Carlitos, ahora ya estamos de cumpleaños ahí ya. A ver, ¿cuál es más importante? ¿Ser o hacer? ¿Ser o hacer? ¿Cuál es más importante? Ya. Ser, yo soy motocarrista, yo soy taxista, yo soy abogado, yo soy ingeniero. Ser, es ser, ¿no? Hacer. Hay dos, ser o hacer. ¿Qué te hace ser? ¿Y qué te hace hacer? A ver. ¿Qué dice Carlitos? Ya está atento ahí, Carlitos. Doctor, yo creo que, a ver, modesto entender, al final las acciones son lo que va a demostrar lo que uno es, ¿no? Claro. Hay un dicho que dice, ¿no? El pescado tarde o temprano apesta, dice, ¿no? Sí. ¿No? Porque uno puede fingir 2, 3, 4, 5 días, puede fingir ser bueno, ¿no? Pero después, tarde o temprano, se muestra lo que uno es a través de sus actos, ¿no? Entonces, yo creo que
Entiéndolo desde ese punto de vista, sería más importante el hacer, ¿no? Sobre todo en tiempos como hoy, ¿no? Como los de ahora, donde hay tanta imagen, ¿no? Tanta imagen que se muestra y ya detrás de eso uno no sabe lo que hay, ¿no? Claro. En este tiempo te dicen tienes que hacer para hacer algo. Por ejemplo, en la iglesia, ¿no? Barre, limpia, atiende a los hermanos y cree que haciendo eso va a ganar su salvación. Y eso está muy mal. En cambio, yo sé quién soy. Soy hijo de Dios. Soy perdonado. Soy lavado por la sangre de Jesús. Por eso yo voy a la iglesia y sirvo, adoro, escucho, me edifico. Es diferente. No, es totalmente diferente. Yo también en una oportunidad veía a los hermanos, 4, 5 en la iglesia. Me sentía, ¿no? Medio desanimado, desalentado. Pero cuando veía lleno, también animado. Y en la cual yo estaba mal, pues. Pero hasta entendí, yo soy especial para Dios. Él me escogió. Así haya 5, hayan 20. Yo soy llamado para ministrar la palabra de Dios. Entonces eso cambia mi perspectiva. Ya no tengo que hacer para hacer. Yo soy, no, yo soy hijo, hija de Dios. Entonces, yo soy ese que estoy entre Dios y el pueblo. Yo soy ese hermeneuta, ese intérprete. Entonces, ¿qué hace el intérprete? Traduce lo que Dios quiere decir, ¿no? Da sentido a lo que Dios quiere decir. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿O algo que quieran añadir? En este tiempo, pues, la identidad, Satanás trata de cambiar la identidad, ¿no? Inclusive los hace dudar con preguntas, como Satanás quiso hacerlo dudar a Jesús. Si eres hijo de Dios, échate de arriba abajo. Los ángeles van a venir. Esa es una hermenéutica satánica. También hay, eso no es nada de bíblica, ¿no? Porque está interpretando mal el Salmo. ¿Qué Salmo es? 90, 91. Salmo 91, pastor. Salmo 91, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y a los ángeles enviará y en sus manos los sostendrán. Es una interpretación diabólica. Es una. Entonces, Jesús, ¿no? Identidad, sabía quién era él. Yo soy hijo de Dios, no necesito obedecer. No, no tentarás al Señor tu Dios, a Él solo servirás. Entonces, cuando sabemos quiénes somos nosotros, nadie debe movernos. A ver, entonces, ¿alguna vez ustedes, mis hermanos, han predicado así, en ese sentido, algún interés? Seamos francos. La sinceridad es muy importante. Ay, no, qué vergüenza. Sí.
A veces mal preparados hemos ido y se nos salió la carne, ¿no? ¿Qué dice Arturo? Estaba pensando ya, Arturo. Y ya se fue este Jefferson, ¿no? Que pasó su internet. Acabaron los megas. Ujú. Requisitos especiales. Capacidad espiritual. Es un requisito especial, ¿no? 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir este requisito espiritual de la hermenéutica? Que un predicador tiene que ser pues nacido de nuevo. Tiene que haber ¿no? experimentado la salvación. Imagínate uno que no es salvo, no es cristiano, ¿no? Entonces no va a entender la palabra de Dios bien. Acá está diciéndonos claramente, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por ejemplo, si yo les digo a los hermanos de la iglesia, lean la Biblia. Si ellos son renacidos, lo entienden bien, comprenden. Ellos oyen la voz de Dios, pero uno que es el hombre natural, lo lee, pero con una perspectiva diferente a uno que es nacido de Dios. Por ejemplo, yo me sentaba con mi hijo, ¿no? Vamos a leer la Biblia. ¿Y entiendes? No entiendo, papá. Entonces empezaba a explicarle. A ver, lee otra vez. Ah, ya lo entendí, ya lo entendí. Mira, muy difícil que entienda uno. Tienes que nacer de nuevo, porque lo que es de la carne, carne es, lo que es del espíritu es. Entonces, la palabra va a ayudar a las personas para que puedan entender. Tenemos un caso bíblico, ¿no? En el etíope que está leyendo y no entendía. Dice de sí mismo o de quién hablan, no entiendo. Pero se acercó Felipe, le explicó a su lado y entendió. Y hasta dijo, allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es muy importante entonces la capacidad espiritual. ¿Ya? Acá tenemos 3 tipos de hombre, ¿ya? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es el hombre natural, una línea. Ahí está, natural. De natural, porque le explican la palabra de Dios, entonces pasa a ser espiritual. Recibe a Cristo, nace de nuevo, entonces es espiritual. Del espiritual puede, ¿no? A pesar que ha nacido de nuevo, baja a una posición de carnal. Eso es lo que está en Corintios
capítulo 3, del 1 al 3 al 4. A pesar de que son nacidos, pero son carnales. A ver, ¿por qué son carnales los corintios? ¿Por falta de qué? De una buena hermenéutica. Arturo quiere hablar, creo, activar su micrófono. Habla, Arturito. ¿Aló? ¿David? Sí, te escuchamos. ¿Se ha activado? No, no decía nada. Ahí está. Ya. Listo. Entonces, uno de los requisitos es muy importante, entonces, la capacidad espiritual, ¿no? Que como hijos de Dios, como líderes y como pastores, el hombre natural no percibe, ¿ya? Por eso, a veces nosotros hablamos a muertos, pero la palabra tiene poder que resucita a los muertos espiritualmente, según Efesios 2, ¿no? Bien, otro requisito es integridad, ¿ya? Hay que ser íntegros a llevar la palabra de Dios. Integridad. ¿Cuál es el propósito por el cual queremos interpretar? ¿Ya? La congregación necesita esto y voy a buscar un tema para esto. Eso ya cambia el sentido, ¿no? Cuando llegué a Oxapampa, vamos a estudiar un libro. Empecé a predicar Santiago, por ejemplo. Ya un párrafo, la noche otro párrafo, miércoles el siguiente párrafo, así hasta terminar. Yo no estoy buscando un tema para dirigirme a una hermana, a un hermano, nada. Entonces simplemente estudiamos la palabra de Dios y llevamos. Integridad. Si los fines son monetarios, entonces como Simón caeremos en un gran error en el camino de la interpretación. En Hechos 8 encontramos a Simón, ¿no? Quien era un gran mago, un hechicero, ¿no? Le decían, este tiene gran poder, ¿no? Con sus magias engañaba a muchos. Pero cuando llega Pedro, los apóstoles, y ponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo. Simón dice también, dame ese poder, yo les pago. ¿Cuál era su interés de él? Su interés, es muy bueno de dar el Espíritu Santo. Entonces yo también quiero tener ese poder y yo puedo dar a otros. Él estaba pensando ya en negocio. Entonces su interés es malo. Entonces Pedro le va a decir, no, tu dinero perezca juntamente porque tu corazón no es recto delante de Dios. Bueno, por ejemplo, Ananías y Zafira. Sí, mostraron gran interés de querer ayudar a los hermanos más necesitados, pero no era íntegro. Estaban ocultando algo, por eso murieron. Por mentir al Espíritu Santo. Esa es la razón principal de la muerte. Entonces, como pastores, integridad. Si como otros tenemos, dice, el fin de conseguir algo para nosotros, entonces de igual manera toparemos con la propia negligencia nuestra de donde la ética y la integridad es necesaria. Por ejemplo, hay unos pastores que salen como en enlace, ¿no? Que están buscando
la fama, la riqueza. Entonces haga su promesa, traiga $20, aquí se va a multiplicar, ¿no? Y pierde en Huancayo a dos empresas, no, dos, ¿cómo se llama? Cajas bancarias, supuestamente cristianas. Deposite, traiga sus ahorros acá, en esta caja, ¿no? Dios lo va a multiplicar. Se llevaron más de 38 millones de dólares y dejaron en el aire. Entonces, hay ciertos intereses. Pero al cumplir estos requisitos de la interpretación, nos va a ayudar bastante a tener una iglesia sana, saludable, y también a nosotros mismos dormimos en paz, tranquilo. Entonces, las intenciones personales son tales como las intenciones divinas para los seres humanos que oirán su mensaje. Eso es muy importante, integridad. ¿Qué Dios quiere? Dios quiere que su pueblo crezca, madure en la fe, que le ame. Entonces, esas son las intenciones divinas. Entonces, los seres humanos oirán su mensaje. La gente viene, quiere escuchar. La gente se congrega, ¿no? Pero si se siente manipulada, va a irse. Y porque, estos no lo hacen con buena intención, ¿no? Entonces, integridad. Otro requisito más, a ver, el propósito de la hermenéutica, el propósito por el cual interpretamos es importante para llegar al mensaje divino. No podemos pensar que el propósito no es importante, pues con este se indica el rumbo al cual queremos llegar. El propósito de la hermenéutica, ¿no? ¿Qué quiere llegar este párrafo de la Biblia, la palabra del Señor? ¿Qué quiere Dios decir a su pueblo? Por eso a mí me encantan los estudios, ¿cómo se llama de preceptos? Hay el estudio inductivo de la Biblia. Le hacen preguntas, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Es muy, muy bonito ese estudio inductivo. Eso, el propósito, ¿no? También hay un devocional que saca un ministerio que se llama Abba Perú. Saca la lectura y hace 4 preguntas. ¿Qué me quiere decir Dios? ¿Qué me enseña acerca del pecado? La otra pregunta dice, ¿qué enseñanza saco para la vida cristiana, para la vida de creencia? Y la otra pregunta, ¿cómo lo voy a aplicar? ¿Cómo lo voy a aplicar? Entonces, al tener estos requisitos, al hacer nuestras preguntas, voy con el propósito claro. Dios quiere esto. Esta es su voluntad. Que le amemos, que le sirvamos, ¿no? Que evangelicemos, que prediquemos. Es claro. Y no estamos buscando ningún interés nosotros. Bueno, necesitamos conocimientos necesarios también. A ver, hasta acá. Vamos a compartir. A ver, Carlitos, ¿qué pasó con Jefferson? Jefferson es de Trujillo, ¿no? Trujillo hay banda ancha, fibra óptica, hay buen internet. ¿Qué habrá pasado? Ya. Huánuco también hay ya fibra óptica, ¿no? Sí. Oxapampa todavía estamos con ADSL, algo así. DSL, ADSL.
pero ya han puesto las torres para traer la fibra óptica. A ver. ¿Qué dice Arturo? ¿Qué dice Carlitos? ¿Comentarios? Pastor, varias cositas me llamó la atención, ¿no? El tema, por ejemplo, de lo que tiene que ver con conflicto de intereses, ¿no? Que está lamentablemente muy de moda, ¿no? Hoy no sé si llamarla hermenéutica, yo diría la falta de hermenéutica más bien, o la intención de no interpretar adecuadamente el texto pareciera que fuera a propósito, ¿no? Me tocó estar en un culto, una vez me invitaron a un aniversario a tocar en una iglesia hace algunos años. Vino a predicar no sé, creo que era de Uruguay el hombre. Y la verdad fue la prédica más rara que escuché en mi vida, porque era agarrar versículos sueltos de cualquier lado, que no tenían nada que ver con su contexto, que no tenían nada que ver con lo que originalmente querían decir, que era muy básico, ¿no? Y tergiversarlos totalmente para predicar o para enseñar tres cosas puntuales, ¿no? Obediencia absoluta al líder, tienes que darle todo tu dinero al líder y tienes que, ¿no? A cambio de eso recibes bendición, ¿no? Entonces, y eso es tan muy común en este tiempo, ¿no? Y no sé si, no me atrevería a decir si es un falta de estudio o alevosía, ¿no? Me parece más que lo segundo, porque no creo que no sepan, ¿no? Saben, pero es como decir, ¿no? Hay que de alguna manera sustentar el negocio, ¿no? Esa es una de las cosas que me llamó la atención, ¿no? Y en ese punto hemos caído como las sectas, ¿no? Acá en Huánuco, en varias plazas están los de la diosa madre, ¿no? Y me ha tocado más de una vez, ¿no? Sentarme a discutir con ellos, ¿no? En una ocasión a uno le digo, ¿no? Mira, lo que tú me estás haciendo acá es una olimpiada de versículos, me lleva de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, pero preferiría que leas un solo versículo y lo interpretes bien. Uno solo, interprétalo bien. De nada sirve que me des una ensalada de versículos de cualquier lado, sin ningún sentido ni criterio, si no sabes interpretar uno solo, ¿no? Y creo que lamentablemente, la iglesia evangélica también ha caído en ese mismo problema, ¿no? Solamente para comentar, ¿no? De cerca de lo que hemos hablado. ¿Qué dice Arturo? ¿Aló? Sí, te Pastor escuchamos. David. Adelante. Pero también se puede ver por falta de enseñanza, así como la hermenéutica, que es el arte, ¿no? De predicar, de interpretar. También quizás se puede cometer muchos errores cuando no se sabe, por ejemplo, ¿no? Entonces, usar bien esa interpretación. Y ¿qué pasaría en ese caso, por ejemplo, no? Entonces, se puede decir, Dios nos puede juzgar, por ejemplo, y intencionalmente puedes usar una mala interpretación, ¿no? Pero otra cosa es cuando ya, sabiendo bien, entonces lo usas, ¿no? Como decías, como para un interés, acomodarte, bueno, no sé. Entonces, de esas dos partes, ¿cómo se pudiera mejor definir o entender si no sabiendo bien, por ejemplo, quieres interpretarlo, ¿no? Ese texto y puedes estar haciéndole mal. ¿Se puede hacer eso también o no? Pues, no, digo, existen personas que pueden hacer también así, Pastor David, Sí, por falta de preparación. por A falta de... veces, sí, agarramos textos y soltamos nada más. Entonces, Eso, algo similar, ¿no? entonces la hermenéutica nos ayuda que llevemos un mensaje claro, ¿no? Bien traducido, como se dice, bien masticado, bien cocinado, Ajá, ¿no? claro. Para evitar, ¿no? Evitar. Lamentablemente en estos tiempos muchos han comercializado
¿no? Bendición, bendición, y no hay santidad todos quieren bendición, pero no se predica de la santidad, ¿no? Entonces hay ciertos intereses, ¿no? En cambio, si entendemos bien el propósito en la cual la hermenéutica, seguimos los pasos que nos está enseñando, entonces vamos a crecer bonito, ¿no? Y también vamos a tener buenos mensajes, ¿no? Claro, claro, muy buenos mensajes. ¿Ya? Y debemos siempre buscar en oración la ayuda de Dios para poder comprender bien. Por ejemplo, última semana predicado acerca de la resurrección, seguro, domingo de resurrección, ¿no? Entonces, muy importante eso. Eso, si no se ha preparado bien un mensaje con respecto a la resurrección, entonces derrumba todo la fe cristiana. Y Satanás es muy astuto para meter todo esto y derrumba todo. Porque así como Pablo, ¿no? Enseñaba acerca de la resurrección, pero había una parejita en 2 de Timoteo 2, creo está, en 2 de Timoteo 2, no, la resurrección fue anímica, fue, no, diferente. Entonces, si ese es, en Corintios 15 va a decir que predicamos Cristo crucificado y resucitado. Si ustedes creen esto, serán salvos, ¿no? Entonces, es muy importante la resurrección. Y a veces no entendemos, agarramos nada más el texto y no aclaramos bien, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ir al receso. Allá, 8:30 vamos al receso. Tenemos 9 minutos. A ver, un ejemplo, Mateo 28, ¿ya? Mateo 28, 16, pueden buscar en sus Biblias. Mateo 28, 16. Ahí está algo muy especial. Dice Mateo 28, 16. A ver. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, ¿no? Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. A veces pensamos, murió en Jerusalén. Murió en Jerusalén. Pero no sabemos dónde queda Jerusalén. Galilea. ¿Cuándo les dijo? Ahí dice, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Cuándo les ordenó? Entonces, ese es uno que no ha estudiado bien, no ha entendido, entonces no va a llevar un mensaje claro, ¿no? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Galilea, ¿dónde queda? Entonces, tendríamos que ir a mirar el mapa, ¿dónde queda Galilea, no? A ver,
Tendríamos que ir al Nuevo Testamento, los mapas. Vamos a buscar un mapa, por ejemplo. Vamos al Nuevo Testamento. A ver. ¿Aquí está o no está? Ahí está Galilea. ¿Dónde murió el Señor Jesús? Samaria. Desde los samaritanos, Galilea hasta arriba, Samaria. Y si bajamos el mapa, Judea, Jerusalén. De aquí, miren, de Judea a Galilea. ¿Dónde está Galilea? Arriba. ¿Se ha dado cuenta? Entonces la Biblia dice, pero los 11 discípulos se fueron ¿a dónde? A Galilea. Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Miren, ¿cuándo les dijo? Tendríamos que ir. ¿Cuándo les dijo? Antes de su muerte, miren. Mateo 26 les dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros. ¿A dónde? A Galilea. O sea, él muere en Jerusalén. Galilea queda al norte. Tiene que pasar Samaria y llegar a Galilea. ¿Cuántos días se demoraba desde Galilea? No, desde Jerusalén hasta Galilea. 3 días. Y si volvemos, hay otra referencia. Dice, miren, Jesús le dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Marcos. Entonces Jesús quiere verlos a sus discípulos después que ha resucitado. ¿Dónde? En Galilea. ¿Sí o no? Allí quiere. Pero los discípulos fueron desobedientes. Se quedaron en Jerusalén. Encerraron la puerta. Ahí estaban escondidos. El viernes era que el viernes lo apresaron a Jesús, ya lo mataron, agarren sus cositas, emprendan el viaje y se vayan a Galilea. Y ahora ellos están en Jerusalén todavía. Abajo al sur, en Judá, Samaria y Galilea, ¿no? Entonces, dice, al monte donde Jesús les había ordenado. Él quería verlos ahí, en Galilea. Ahí en Galilea les dice estas cosas. No les dice abajo en Jerusalén. Les dice, yo quiero verles en Galilea. Entonces, ¿es Galilea? Galilea tiene que ser. Así dijo Jesús. Ahora, al monte donde Jesús le había ordenado. ¿Ya? Entonces, Jesús había dado la orden antes de su muerte. En su resurrección, les dice que inclusive las mujeres, que él quiere verlos ¿dónde? En Galilea. Y entonces ahora están en Galilea y dice, cuando le vieron, le adoraron, pero dudaban, pero algunos dudaban. Miren, los discípulos
Tres cosas acá ya podemos mirar. Obediencia. A pesar de la duda, los discípulos tienen que obedecer. Galilea. Un discípulo tiene dudas. Es igual que nosotros. Pero tiene que ser obediente. Y un discípulo adora. Ahí tenemos en esos dos versículos tantas cositas que nos sorprendemos ya cuando hacemos una buena interpretación. Nos vamos al receso, ¿ah? ¿Qué dicen? Pastor, una pregunta Sí, antes de irnos al sí. receso. ¿El monte al cual fueron en Galilea era el monte Tabor? Porque el monte Tabor es donde fue la transfiguración. Pregunta, porque dice que queda en la parte baja de Galilea. Es decir, en la parte, Galilea al norte, ¿no? Sería límite con Samaria, más o menos por ahí. ¿Dónde fue la ascensión de Jesús? En el monte También. Tabor, en el monte Tabor, en Galilea. Mira, es muy interesante ver, ¿no? No es como a veces nosotros leemos nada más. Jerusalén, Samaria, Galilea. A veces, si no hay un conocimiento, digamos, de la geografía bíblica, no vamos a dar una buena interpretación también. Si no entendemos las costumbres, ¿no? ¿Por qué la samaritana fue al pozo al mediodía? Si en el mediodía nadie iba. Las mujeres, ¿por qué van las mujeres al pozo? ¿Por qué no van los varones? La cultura también, ¿no? ¿Por qué Jesús visitó de noche? Nicodemo visita a Jesús de noche. ¿Por qué la samaritana en el día? ¿Cómo Dios hasta los detalles mínimos ha visto para que tengamos buenos ejemplos y no caigamos, digamos, en la boca de los enemigos? Dios es tan sabio. Dios es tan maravilloso que nos ayuda, ¿no? A entender, a comprender todo. El Antiguo Testamento, sombra. Nuevo Testamento, cuerpo. Jesucristo es el cuerpo. Entonces, cada detalle del Antiguo Testamento se viene a cumplir en el Nuevo Testamento. Bien, vamos al receso unos 15 minutos hasta 8:46. 15 minutos, de 47 ya pasó un minuto más. Ya, listo, volvemos.